Muy buenas noches, amigas y amigos de la tertulia Santiago Tlacotepec. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche quiero compartirles un tema que, si bien ya se ha tratado en otros momentos, pues siempre vale la pena conocer cómo fue desarrollándose a lo largo de la historia de nuestro pueblo, sobre todo porque pues resulta interesante conocer la vida cotidiana de quienes han habitado este pueblo y sobre todo, pues también conocer parte de sus vivencias, parte de sus actividades económicas, parte de sus actividades sociales, parte de su vida diaria en general. En este sentido, bueno, quiero hablarles el día de hoy sobre los usos que en la segunda mitad del siglo XIX se hizo sobre algunos elementos naturales o algunos recursos naturales, como hoy los conocemos, que se extraían precisamente del monte o que tenían que ver con actividades relacionadas con esta área que para la historia de Tlacotepec es sin duda pues relevante, dado que la historia de Tlacotepec está ligada totalmente a esta zona, ligada totalmente a las faldas del Nevado de Toluca y pues sin duda alguna que siempre valdrá la pena conocer precisamente parte de esta historia. A lo largo de la historia de Tlacotepec, la vida de sus habitantes ha estado ligada a las labores del campo, como pues bien lo hemos señalado en otras ocasiones. Y sobre todo, pues al uso y aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece el bosque de las faldas del Xinantécatl. La madera, por ejemplo, ha formado parte de muchas construcciones de nuestro pueblo, construcciones arquitectónicas, pero también ha dado mantenimiento en forma de leña a muchas generaciones, a pesar de saber todo esto de manera pues empírica, puesto que lo vemos cotidianamente. Siempre valdrá la pena conocer la vida cotidiana de los habitantes de Tlacotepec ligada a estas actividades en tiempos pretéritos. Es por ello que hoy quiero compartir un poco sobre el tema, especialmente pues de las actividades que se desarrollaban en la segunda mitad del siglo XIX. Así, durante los años 40 de ese siglo, del siglo XIX, los vecinos de Tlacotepec lograron que se les reconociera pues la propiedad de tierras ubicadas precisamente en la ladera del bosque de El Xinantécatl. Este reconocimiento fue hecho por las autoridades republicanas, que para ese entonces pues tenían apenas 20 años como autoridades de una nación independiente. Este reconocimiento de sus tierras, pastos, montes y aguas no eran otra cosa más que el reconocimiento de las mismas tierras que un siglo atrás, es decir, en 1724, pues la autoridad entonces novohispana les reconoció también, ¿no? Sobre todo a partir precisamente del litigio, muchas veces citado, contra Felipe de la Cruz Manjarres, dueño de la entonces hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe. Estas mismas tierras son las que aparecen descritas en la Merced y mapas supuestamente otorgados por el virrey don Luis de Velasco en el siglo XVI. Y como vemos, pues hay una permanencia no solamente en la memoria histórica, sino también en la memoria documental de los habitantes de este pueblo para que les sigan reconociendo las tierras que, como ellos mismos mencionan en muchas ocasiones, poseen desde tiempos inmemoriales.
Esto que les cuento lo sabemos de acuerdo a un documento de archivo por medio del cual, a mediados del siglo XIX, se hace un reconocimiento visual o lo que en otros momentos se llamaba vista de ojos sobre las tierras que la hacienda de Guadalupe, decía el documento, había usurpado al pueblo de Tlacotepec. Este reconocimiento se realizó con la intención de dar nuevamente posesión de estas tierras al pueblo de Santiago el Mayor Tlacotepec. Es por ello que las autoridades republicanas de aquel entonces realizaron esta nueva diligencia. El documento tiene diversas aristas desde las cuales podemos abordarlo, desde evidenciar la prevalencia de la memoria histórica y documental de los vecinos de nuestro pueblo sobre la propiedad de las tierras eh, que ellos poseían, hasta otra arista que resulta particular, sobre todo en la que podemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Tlacotepec logra tener el reconocimiento de tierras de uso común? Esto es importantísimo. Tierras de uso común en plena época de las leyes de reforma, especialmente en 1856, cuando estaba en vigor la llamada Ley Lerdo. La Ley Lerdo no es otra cosa más que una ley por medio de la cual todas las propiedades de uso común pues se dividen para hacerlas o convertirlas en tierras de uso privado. Como decíamos, entre otras cosas, pues esta ley veía las tierras administradas de manera común como un sistema heredado de la vida virreinal y por lo tanto, pues un sistema asociado a principios como servilismo, vasallaje y una economía de autoconsumo, con la cual la tierra no se explotaba totalmente, por lo cual resultaba inadmisible seguir manteniendo la tierra comunal como modelo de subsistencia de los pueblos indígenas dentro del nuevo proyecto liberal que pues enarbolaban estos eruditos, estos pensadores, estos políticos, que enarbolaban pues los principios de individuo, igualdad, libertad, desarrollo económico, entre otras cosas. La ley Lerdo consideró que estas tierras tenían que ser divididas en partes iguales entre todos los miembros de una comunidad, para que así cada uno pudiera hacer progresar su propiedad a través del trabajo individual. El capital y los conocimientos en la agricultura eran de suma importancia, por lo que para poder desarrollar la tierra o desarrollar los cultivos, era imperativo que los campesinos se instruyeran. Es por ello que resulta interesante, pues, saber que en estas mismas fechas, los vecinos de Tlacotepec estaban logrando el reconocimiento de estas mismas autoridades, el reconocimiento de sus tierras a través del uso común. A pesar de ser este un tema de sumo interés para la historia de nuestro pueblo, no nos detendremos en él, es decir, en analizar las razones o todo esto que englobaba o englobó en aquel entonces, pues que se les reconociera esta propiedad, estando vigentes las leyes de desamortización de bienes, ¿no? Esto es interesantísimo y en algún otro momento lo abordaremos, pero por el momento no quiero detenerme en él, solamente lo he enunciado. Más bien quiero llamar la atención sobre algunos datos que a la vista de algunos pudieran parecer poco significativos en este documento del cual ya les he hablado, que es una diligencia en la que pues participan las autoridades republicanas y vecinos de nuestro pueblo, así como colindantes, por supuesto, dueños de, en este caso, de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, en ese entonces propiedad del señor Romaldo Ruano, así como las tierras de la hacienda de Zacango
y por supuesto del pueblo y ya para entonces municipio de Calimaya. Eh, Insisto, estos temas pudieran parecer poco significativos, pero desde mi punto de vista permiten seguir conociendo las actividades cotidianas del pueblo de Tlacotepec en relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que el monte ha proveído desde épocas inmemoriales. De acuerdo con el documento citado, el litigio en contra de la Hacienda de Guadalupe comenzó debido a que los propietarios de esta prohibieron el paso a los naturales de Tlacotepec para sacar leña y pastar sus ganados en las tierras litigiosas. Así comenzó una lucha en la que los vecinos de Tlacotepec lograron que la autoridad les reconociera en 1841, perdón, el reconocimiento de estas tierras y sin embargo fue hasta 1856 cuando se hizo la diligencia de reconocimiento de la propiedad. Para resolver este asunto, las autoridades demarcaron por sus nombres los puntos a que los vecinos debían sujetarse para el uso de pastos y en cuanto al uso de leña, pues decían que solamente podían sacar lo puramente necesario y sobre todo hacer uso de la leña muerta y del tlacote, es decir, de la vara precisamente que da nombre a este pueblo, la jara o jarilla. Eso es lo que de alguna u otra manera, pues para evitar conflictos mayores, la autoridad le propuso a los vecinos de Tlacotepec. Sin embargo, la queja de los dueños de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, pues solicitaba que se les prohibiera totalmente el paso. Sin embargo, a través de este documento podemos conocer que para lograr su objetivo, pues los dueños de alguna u otra manera tergiversaban la realidad de las situaciones. Cito al documento, la queja de los dueños de la hacienda es que la hacienda se siente despojada debido al abuso que el pueblo ha hecho de estas concesiones, pues por todos lados hay porciones de palos tirados que demuestran el destrozo del monte. Hasta aquí lo que dice esta diligencia. Sin embargo, estas aseveraciones fueron desmentidas por los dueños de la hacienda de Cuecuextepec o Cano, vecina precisamente de nuestro pueblo, quienes dijeron que ellos no habían presenciado actos de abuso y que nada les habían perjudicado hasta ese momento. Por lo que ellos no se sienten agraviados ni ven tal muestra de destrozo en su monte. En este mismo documento y siguiendo la diligencia realizada por las autoridades republicanas, llegaron hasta un punto que nombran el Potrero y que los testigos dijeron ser punto divisorio entre Tlacotepec y la hacienda de Zacango. Este punto o esta mojonera ya la hemos tratado en otros momentos y hasta el día de hoy pues es una de las mojoneras importantes que dividen a nuestro pueblo de los pueblos vecinos de San Marcos y por supuesto de San Juan Tilapa, así como eh, de Calimaya. Entonces, pues aquí vemos precisamente la pervivencia de estos mismos puntos. Deseamos que llegaron hasta ese punto. Ahí las autoridades y sus acompañantes vieron que se hallaban pastando algunos animales propiedad del pueblo de Tlacotepec. Si bien este documento no contiene mayor información sobre el tema, sabemos, por otras fuentes, que desde mediados del siglo XVII el gobernador de este pueblo solicitó a las autoridades virreinales licencia para utilizar parte del dinero de la caja de su comunidad en la compra de 100 cabezas de ganado menor, es decir, ganado de ovejas.
Es probable que la crianza de ganado se haya realizado por los naturales de Tlacotepec desde la primera mitad del siglo XVII y se siguiera realizando de manera comunitaria hasta finales del siglo XVIII, puesto que como en documentos como este que vemos, pues sigue prevaleciendo esta actividad. Es por ello que dentro de las demandas que el pueblo de Tlacotepec realiza en esta diligencia de la que hemos estado hablando, pues es precisamente el uso de los pastos para seguir manteniendo o para seguir pastoreando a su ganado. Esta actividad probablemente haya sido progresivamente modificada a partir del aumento de la siembra de granos como el trigo y la cebada, que para entonces se requería ya en la industria, sobre todo en la industria cervecera, y recordemos que pues la cerveza, la industria cervecera en Toluca, pues fue una de las más importantes, sobre todo en este siglo. Entonces, que comenzó a desarrollarse en este siglo y por lo tanto, pues hubo mayor demanda de estos granos y es probable que la actividad ganadera se hubiera sustituido por la actividad agrícola de siembra de trigo y cebada. Sin embargo, estos no fueron los únicos usos que se le dieron a los recursos naturales de las faldas del Nevado de Toluca. Ya para finales del siglo XIX, más específicamente en 1891, se inició un nuevo litigio o un nuevo conflicto legal entre los vecinos de Tlacotepec y los dueños de la hacienda de Guadalupe, debido al aprovechamiento de la raíz de zacatón, esta hierba que comúnmente conocemos en nuestro pueblo, en nuestro monte, y que se ha propagado por, incluso ahora ya está por nuestro cerro y que pues la conocemos como un arbusto que no representa mayor utilidad y que sin embargo en este siglo XIX, pues era precisamente utilizado para algunas actividades como lo vamos a estar viendo. De acuerdo a las fuentes, el entonces alcalde mayor de Tlacotepec, Pedro Carrillo, en compañía de otros 10 indígenas, así lo dice el documento, todavía en la época republicana se utilizaba este término de indígenas, a pesar de que las leyes decretaban que todos para ese entonces ya debían ser llamados como ciudadanos. En algunos documentos como este, pues todavía no aparece ese término de ciudadanos, y dice que en compañía de otros 10 indígenas robaron varios tercios de raíz de zacatón que los trabajadores de la hacienda habían sacado. Hasta aquí lo que dice el documento. Llegaron con pistolas, de acuerdo también al testimonio, y por fortuna no le pegaron a nadie, pero se llevaron todos los tercios. Esta actividad no solo era realizada por los trabajadores de la hacienda, sino que también por algunos habitantes de la comunidad. Este producto lo distribuían en diversos puntos del Valle de Toluca a un precio de 300 pesos por tercio, lo cual significaba un ingreso considerable para quienes se dedicaban a esta actividad. Como vemos, son diversas las actividades económicas que se desarrollaron en torno a el bosque del Nevado de Toluca o, como lo conocemos en nuestro pueblo, al monte. Estas y otras actividades formaron parte de la vida cotidiana de los habitantes de Tlacotepec en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX. Sin embargo, algunas de ellas siguen prevaleciendo hasta nuestros días, de manera que, como vemos, la historia nos sigue construyendo como pueblo y nos sigue ligando a nuestro pasado. Hasta aquí lo que comparto
el día de hoy. Yo espero que sea de su agrado. Gracias.